Bueno, les comentaba que la bibliografía, más que es una bibliografía de estudio, es una bibliografía de apoyo y consulta, ya que, por ejemplo, el CIRSOC tiene las cuestiones reglamentarias que vamos a tener en cuenta durante el diseño que tenemos de las columnas en este caso, ¿no? Que ahora vamos a ver durante la mañana. Les comentaba también que como apoyo está el libro Hormigón Armado del doctor Meller, que está orientado, tiene una orientación muy ingenieril, pero tiene algunos ejemplos, por lo cuales, ejemplos de cálculo, por lo cuales puede ser también de consulta para el diseño de las columnas. El tomo 1 de Hormigón Armado del arquitecto Pedro Perlés les puede servir como para orientación en cuanto a ciertas consideraciones de diseño, pero está basado en lo que llamamos el viejo reglamento CIRSOC del año 1982, por lo cual, digamos, las prescripciones y consideraciones para el cálculo específicamente no conviene tenerlo en cuenta, pero sí las consideraciones generales. Lo mismo ocurre con el libro de Hormigón Armado y específicamente la parte de columna del ingeniero Bernal, que son libros que están basados en el viejo reglamento, pero sus consideraciones generales en cuanto al diseño de columnas les puede servir. Y por último, un viejo digo por los años que tiene, ¿no? Un viejo libro de estructuras de hormigón armado de Leonhardt, de Fritz Leonhardt, específicamente el tomo 3, en donde van a poder ver algunos detalles constructivos que también están basados en la vieja norma DIN alemana, de la cual el viejo CIRSOC, digamos, prácticamente es una copia, ¿no? Lo que sí les sugiero, si a alguno les llega o ven algún detalle del Leonhardt, siempre lean qué es lo que tiene al pie el croquis, la foto o el gráfico, porque muchas veces Leonhardt pone ejemplos en donde abajo dice esto no hay que hacer. Y bueno, entonces es importante leer el pie, el texto al pie de los croquis o de los gráficos. El diseño de las columnas en realidad es un proceso de diseño. Y ese proceso tiene algunas particularidades que las voy a mencionar y en principio podrían parecer obvias. Pero es necesario, digamos, seguirlo a ese proceso como para tener un buen diseño estructural en el caso de las columnas. Ya que se puede decir de que un proceso es una secuencia de pasos que están dispuestos de alguna manera lógica para llegar a un determinado resultado. Entonces, es como que hay que seguir esa secuencia de pasos para llegar a un buen diseño, ya que el diseño de las columnas involucra una serie de consideraciones previas a realizar cualquier cálculo numérico. Y eso es lo que vamos a ver en la primera mitad de la mañana, esas consideraciones previas, y después vamos a entrar a los cálculos numéricos específicamente de verificación de lo que en principio hemos diseñado. El inicio del proceso de diseño tiene unos ciertos pasos, digamos, que hay que tener en cuenta.
La ubicación de la columna en el conjunto de la estructura. No es lo mismo tener una columna central en una estructura a que tenerla en una esquina, por ejemplo, o sobre uno de los bordes. Eso ya vamos a ver, digamos, un poco de qué se trata. Son cuestiones sencillas, pero tiene que ver, por ejemplo, con la carga que va a tener. Por lo general, las columnas centrales tienen más carga que las que están en los bordes o en las esquinas, pero, por ejemplo, las que están en los bordes o en las esquinas están más solicitadas por esfuerzo de flexión, y ya vamos a ver que las columnas no solo trabajan a un esfuerzo de compresión, sino que están solicitadas también por esfuerzos de flexo-compresión, pero siempre con una compresión dominante. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las formas posibles de la sección. Por lo general, ustedes cuando hacen su diseño o anteproyecto de estructura, ahora, ¿no?, en estructuras 2, en los trabajos prácticos, tienen la tendencia a directamente diseñar columnas que son cuadradas. Pero eso no es a veces lo conveniente. Por ejemplo, dentro de un aspecto y consideraciones sismo resistentes, por ejemplo, un buen diseño de columna en esquina es una columna que tiene una forma de L, o una columna que está en uno de los bordes de la estructura, siguiendo ese mismo criterio. Es un buen diseño, digamos, que tenga una forma de una T, de una letra T. Entonces, no siempre las formas de la sección tiene que ser un cuadrado, y cuando hago formas posibles, digamos, estoy refiriéndome también a las cuestiones arquitectónicas de posibilidad que tienen las secciones de las columnas. En tercer punto vamos a hablar del riesgo de pandeo. El pandeo es un concepto que ustedes ya lo vienen viendo desde primer año, en las materias, por ejemplo, de tecnología, y después en estructuras 1 también. Entonces tienen una idea general a qué se refiere el término riesgo de pandeo. Y tiene que ver, digamos, con la llamada esbeltez que tienen las columnas. Entonces, nosotros relacionamos el término esbeltez a una columna, por ejemplo, que tiene una poca sección transversal y es alta. Entonces podemos decir, bueno, es esbelta la columna. Bueno, hay otra manera de entender esa esbeltez ya desde un punto de vista técnico, que lo vamos a ver dentro de unos minutos después. Pero saben que cuanto menos sección tiene esa columna y más alta es, hay más riesgo de pandeo. Pero ahora vamos a incorporar también otra consideración, y es el grado de desplazabilidad del conjunto. Si nosotros tenemos una estructura que tiene varios pisos, y si esa estructura es muy rígida, podemos decir a priori de que será poco desplazable ante la acción de esfuerzos horizontales. Pero si es una estructura que es muy esbelta y todos sus elementos estructurales, tanto vigas, columnas, son muy esbeltas, va a tratar de deformarse más ante la acción de esas cargas horizontales. Entonces podemos decir que en cierta manera hay estructuras que en conjunto tienen mayor o menor desplazabilidad. Vamos a referirnos un poquito más con un pequeño ejemplo respecto a eso más adelante. El grado de reserva estructural del conjunto. Cuando uno tiene una estructura hiperestática, cuando hay una columna que, por ejemplo, entra en un estado de pandeo y
empieza a perder su capacidad de tomar cargas, debido a la hiperestaticidad de la estructura, esas cargas se van a empezar a distribuir en los elementos estructurales adyacentes a esa columna. Entonces, cuanto más hiperestática es la estructura, digamos, esa distribución es beneficiosa desde el punto de vista del comportamiento estructural. Cuando tenemos una estructura que no es hiperestática, es isostática, el hecho de que una columna pierda su capacidad de tomar cargas, su capacidad portante, puede significar directamente el colapso estructural. Por lo general no hacemos una estructura isostática, digamos, es como que tenemos que ponernos como condición hacerlo, porque en general las estructuras que hacemos son hiperestáticas. Y por último, dentro de aquellos puntos que hay que tener en cuenta en el proceso de diseño, está la capacidad sismoresistente del conjunto estructural y sobre todo de las columnas. Cuando estamos obviamente en una zona sísmica, nosotros siempre vamos a hacer referencia a estructuras sismoresistentes porque justamente vivimos en una zona de moderada sismicidad. Y cuando hablamos de capacidad sismoresistente estamos hablando de dotar ductilidad a las columnas. Ya vamos a ver luego de qué forma se hace eso, pero esa ductilidad se refiere a la capacidad que tiene ese elemento estructural como para deformarse muchas veces en diferentes sentidos y no colapsar en el tiempo, porque todos conocemos, digamos, que las solicitaciones en la estructura se deben a partir del movimiento que el terreno le impone a la construcción. Entonces, la construcción tiene una masa, de pronto estaba en reposo esa masa, segundos después, cuando el sismo impacta en la zona de la construcción, esa masa se pone en movimiento, y bueno, ustedes saben por una cuestión física que si estaba primero en reposo y un instante después está en movimiento, significa que hubo una aceleración en ese instante de tiempo, y esa masa unida a esa aceleración significa que existe una fuerza, en este caso denominadas fuerzas de inercia, que son las que están solicitando la estructura de una manera, y esto explicado de una manera bastante sencilla. Y luego evitar diseños no convenientes, con algunos ejemplos que vamos a ver a continuación. Entonces, estos 5 pasos son los que de alguna manera hay que tener en cuenta antes de hacer cualquier cálculo numérico. La vamos a repasar después, ya cerca del final. Y vamos a ver ahora un poquito más en detalle cada uno de ellos. Cuando me refiero de la ubicación de las columnas, les decía que no es lo mismo, digamos, esta columna que está en esta posición, la columna 8, no va a tener las mismas solicitaciones que esta columna 11 que está en esta esquina. ¿Por qué? Porque primero, la columna 11 está formando parte de este pórtico en la dirección Y, y este pórtico en la dirección X. Es decir, estos pórticos, y sobre todo al ser extremo, esa columna al ser extremo de pórtico, va a tener una solicitación de momento flector tanto en la dirección X como en la dirección Y. Esta columna, al estar interna a este pórtico al cual pertenece,
Las solicitaciones por momento flector van a ser mucho menores que la de la columna de esquina. Y en la dirección I va a tener solicitaciones por esfuerzo por flexión. De alguna manera sí. Si bien no pertenece a un pórtico determinado en la dirección I, pero toda esta construcción está rigidizada a nivel de cada uno de los pisos por todas estas losas. Entonces, estas losas hacen lo que se llama un diafragma rígido y que hace que el movimiento que genera y las fuerzas de inercia que se generan sobre la estructura también generan en la columna 8 un esfuerzo de corte que va a producir flexiones en la dirección I, pero mucho menores, esos esfuerzos de flexión, mucho menores que lo que tiene estas columnas de esquina. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la columna 2 o la columna 12, que son extremos de pórticos en la dirección I, entonces van a tener un importante esfuerzo de flexión en esa dirección. Y de hecho, fíjense que se han diseñado alargadas en la dirección I, de tal manera de que tengan la suficiente rigidez y también la suficiente resistencia como para soportar no solo los esfuerzos de compresión, sino los esfuerzos flexionales que tienen esa dirección. Entonces, no estamos tratando en toda la planta con columnas que son cuadraditas, sino de alguna manera estamos haciendo un diseño de la forma y de la posición de la columna en función de la ubicación que tiene la planta de conjunto. Ustedes me podrían decir, y bueno, pero aquí está también la columna 11, ¿por qué no la hizo en la dirección del pórtico o en la dirección de la SI? Y la hizo alargada en la dirección X. Bueno, también en la dirección X forma parte de un pórtico y es extremo de pórtico. Yo les decía, recuerden que en esquina lo más conveniente era realizar una columna en L, pero hay veces que no se puede realizar una columna que tenga esta forma, desde el punto de vista arquitectónico. Y lo que se ha priorizado, digamos en este caso, seguramente es la arquitectura, pero este pórtico, digamos, tiene la rigidez adecuada porque la columna 6, por ejemplo, se la hizo alargada en esa dirección, entonces será la que tome los mayores esfuerzos de corte producidos por la solicitación sísmica, de tal manera que va a tomar bastante esfuerzos flexionales la columna 6 en la dirección de la SI. Entonces, todas estas cuestiones de en dónde está la columna, en qué lugar de la estructura y qué forma le doy, tiene que ver con el punto 1 de ubicación de la columna en el conjunto estructural y a continuación también la forma que vamos a ver de la columna. Y eso tiene que ver también con no solo las solicitaciones que van a tener las columnas, sino las solicitaciones que van a tener las vigas. Imaginen el ejemplo que estamos viendo aquí abajo de un pórtico simple, en donde tenemos columnas que tienen una dimensión mucho mayor en una dirección y son más angostas en la dirección del pórtico propiamente dicho. Entonces, esta viga no puede tener un empotramiento importante en la columna, en los nudos. ¿Por qué? Porque las columnas son poco rígidas en la dirección del pórtico. Por lo tanto, el diagrama de momentos ante la acción de cargas verticales que va a tener esta viga va a ser importante el valor de momento en el tramo y va a tener un pequeño momento negativo en la zona de apoyo.
Diferente es esta situación en donde estas mismas columnas las he alineado en la dirección de la viga, por lo tanto está generando un pórtico que es mucho más rígido. El valor de momento flector negativo por la acción de las cargas sobre la viga, las cargas gravitatorias sobre la viga, en coincidencia de la columna va a ser más grande en el caso B, y por lo tanto se van a reducir los valores de momento flector en el tramo en el caso B. Entonces el caso B va a tener momentos flectores en el tramo que van a ser menores que el caso A. No podemos decir va a ser la mitad del momento flector, bueno, depende, pero mucho menor no va a ser menor. Entonces fíjense cómo cambiando la orientación de las columnas puedo empezar a decir esta viga no va a estar tan solicitada, va a haber una mejor distribución de solicitaciones entre momentos flectores positivos en el tramo y negativos en los apoyos, y tal vez a esta viga también la pueda hacer un poco de menor altura que en el caso B. Entonces, todo esto que les estoy diciendo tiene que ver con la forma y la ubicación de las columnas en planta en el conjunto estructural. Por supuesto de que hay casos y ejemplos, digamos, que salen de las posibilidades de consideraciones lógicas que podemos hacer para el diseño estructural, como en el caso de la izquierda. En el caso de la izquierda, obviamente, esta columna no pudo estar ahí porque tal vez en este espacio tenía que entrar un vehículo y bueno, a algunos se le ocurrió correrla con la consiguiente situación de pésimo diseño y casi riesgoso que hay en esta consideración, ¿no? De hecho, fíjense cómo acá ya un poco se ve deformada esa losa, porque ni siquiera hay una viga aquí que tenga en cuenta que esta columna que trae las cargas de la parte superior en la construcción está apoyando en una viga y esa viga está calculada y diseñada justamente para esa carga puntual, sino que directamente, digamos, es un borde de una losa. Pero después estamos también en presencia de cuestiones arquitectónicas que a veces son caprichosas, como esta que es de la foto de la derecha, en donde estamos viendo situaciones realmente que son un poco insólitas, ¿no? Por justamente tratar en la esquina de esta estructura, tratar de hacer que en diferentes pisos esa esquina sea diferente, desde el punto de vista arquitectónico, genera que haya ciertas columnas que van tomando una forma, podríamos decir, bastante inconveniente respecto del trabajo estructural que tienen esas columnas. Más bien, dejarán de trabajar justamente en la estructura como columna en sí, simplemente ciertos elementos o siendo otros elementos estructurales que algo de carga transmitirán, pero más que nada, digamos, casi haciendo más carga en la zona de las esquinas de estos voladizos, y seguramente estas columnas adyacentes, tanto de un lado como del otro, serán las más solicitadas por haber hecho de que estas columnas no sigan ni siquiera alineadas en altura. Formas posibles de la sección, un poco ya estábamos hablando. Les mencionaba las cosas que tienen tendencia a hacer columnitas que son cuadradas, pero también pueden ser redondas. Y veíamos de que pueden ser rectangulares alargadas en una cierta dirección, X, o también en una dirección Y. Y les mencionaba también, en este caso no, por ejemplo, de que pueden haber columnas que tengan una forma muy particular, en donde los extremos más angostos sean totalmente redondeados. Este tipo, digamos, por ejemplo,
es muy usado en columnas que están ante flujos flujos de agua. O sea, tienen un perfil que podríamos decir que es casi hidrodinámico. Entonces, eso permite que no haya turbulencias alrededor. Pero también desde un punto de vista arquitectónico se puede tener ese tipo de columnas, o columnas, por ejemplo, que están muy solicitadas en sus extremos porque son alargadas, entonces hay que hacerle esos ensanches, a veces no solo desde un punto de vista arquitectónico, sino por una necesidad estructural, o pueden haber columnas que le decía tipo T, letra T, en donde fíjense, en donde los estribos están distribuidos en las dos direcciones principales que tiene esa columna, o también pueden ser L, como las que mencionaba, que son desde el punto de vista sismo resistente, son las que mejores se comportan, o prácticamente las que mejores se comportan cuando están en los extremos, en las esquinas de la construcción, o pueden ser huecas, columnas huecas. ¿Por qué? Porque necesitamos columnas que tengan una determinada sección importante, ya sea, por ejemplo, por cuestiones de diseño arquitectónico, pero que no tengan una solicitación elevada como para que sean totalmente macizas, o pueden ser huecas también redondas. Fíjense de que el tamaño del hueco en el caso de la izquierda y en el caso de la derecha, respecto de la sección total que tiene esa columna. Entonces, hay que tener en cuenta también en el diseño la posibilidad de ahuecarlos, y la posibilidad de ahuecarlos, tiene que ver también con las solicitaciones que van a tener esas columnas. Entonces, en algunos casos podrán ser el hueco podrá tener un porcentaje importante respecto de la sección total de la columna, o pueden darse el caso de columnas muy solicitadas en donde haya un perfil metálico, a pesar de las armaduras usuales perimetrales que tienen las columnas. En el interior de la masa de la columna pueden encontrarse perfiles metálicos de sección muy importante, de tal manera que trabajen en conjunto acero y hormigón. O pueden tener también columnas que están sunchadas mediante un cajón de relleno, dice aquí, mediante una chapa muy gruesa perimetral, en donde después se ha colado el hormigón dentro de esa chapa. Entonces, estas columnas tienen comportamientos estructurales muy eficientes ante grandes solicitaciones que pueda tener la estructura. Riesgo de pandeo. El riesgo de pandeo veíamos que tiene que ver en cuenta con la esbeltez que tiene esa columna. Y como para darles una idea general, digamos, si tenemos una columna de una sección transversal de 20 por 20, que ustedes se pueden imaginar fácilmente, una columna que tiene 1,80 m de alto, bastante particular, digamos, porque por lo general no tenemos columnas que son de esa altura, sino un poco más alta, tiene una esbeltez 22. Ya vamos a ver dentro de algunas diapositivas más, ¿por qué es esa particularidad del número 22? ¿Sí? Ese es un grado de esbeltez, que se calcula ese número. ¿Y por qué no fue 20 o 25? ¿Por qué 22? Bueno, esa es una prescripción normativa. Esto ya sería, digamos, con 2,70 de altura, ya estaríamos en presencia de una columna que es usual en cuanto a sección y altura, en cuanto a las construcciones relativamente de baja altura. Y en este caso, digamos, vemos una esbeltez 34. La idea es que más o menos tengan un comparativo en cuanto a
altura y sección de la columna. Está dibujado a escala, ¿no? El 20 centímetros de lado o 0,20 metros del lado de la columna, ustedes lo están viendo a escala, o sea, está proporcionado el dibujo. En este caso tenemos un esbeltez de 40, ya con 3,20 metros, que también puede ser alguna, podemos tener presencia de estas columnas en alguna construcción usual. En este caso tenemos un esbeltez de 100, 8 metros de altura. 8 metros de altura casi son 2,5 niveles más o menos de una construcción usual. Y fíjense, un esbeltez de 100. ¿Por qué el esbeltez de 100? Digamos, ¿por qué el extremo de esbeltez de 100? Porque el reglamento prescribe que cuando diseñamos una columna que tiene un esbeltez de 100, es el límite de esbeltez permitido de alguna manera o prescrito por el reglamento para columnas de hormigón armado. Es decir, si ustedes diseñan una columna con un esbeltez, por ejemplo, de más de 100, que podría ser una columna de 20 por 20 y 9 metros de altura, entonces en ese caso estaríamos en presencia de una columna que está fuera del reglamento. ¿Puede existir esa columna como tal? Bueno, habría que ver qué carga tiene, qué solicitaciones tiene la columna, ¿no? Porque si de pronto es una columna simplemente decorativa y que en realidad no apoya nada sobre ese elemento, bueno, sí, podría ser, aunque yo creo de que se movería, digamos, ante alguna perturbación horizontal, y les diría de que la perturbación horizontal puede ser alguien que le empuje a la columna, una persona que le empuje a la columna a la altura de 1,50 m, 20 por 20 y 9 metros de altura, y se va a mover la columna. Pero bueno, al no tener cargas y ser decorativa, digamos, el reglamento no tiene alcance sobre ella, ¿no? Bueno, estos números, como les decía, los vamos a ver un poquito más adelante, pero son limitaciones que hay para la manera de diseñar o verificar las columnas. Hay una escala humana, más o menos, que salió medio cabezón el muchacho pero bueno, tienen ahí una idea de la escala con respecto a las proporciones de las columnas. Y como les decía, el reglamento dice, y si vos tenés columnas que son no esbeltas a partir de 34 hacia abajo, hacia la izquierda, y bueno, no tienen riesgo de pandeo, pero si estás de 40 hacia arriba en columnas que son esbeltas, tenés riesgo de pandeo. Depende de si el conjunto es desplazable o no desplazable, el conjunto estructural, que por eso aparece esa franja ahí al medio, y no hay un límite en este croquis, digamos, no hay un límite marcado, sino por eso hay una franja ahí que queda que no se sabe, digamos, si están sin riesgo de pandeo o con riesgo de pandeo, pero fíjense de que la esbeltez, en el caso de 34 y 40, si ustedes la ven en proporciones, digamos, son bastante parecidas las columnas en cuanto a su esbeltez, ¿no? El riesgo de pandeo no solo tiene que ver, digamos, con la altura, sino con la forma de la columna. Por ejemplo, fíjense esta fotografía, las columnas tienen muy poca rigidez en una dirección y son muy rígidas en la otra. Entonces, en realidad son poco esbeltas en una sola dirección. Y en la otra dirección son muy esbeltas. Entonces, esta consideración también
hay que tener en cuenta cuando se está diseñando en general o prediseñando las columnas. Y ese diseño también de las columnas y de la esbeltez no solo tiene que ver, digamos, desde un punto de vista arquitectónico, con la forma, sino muchas veces tiene que ver con la escala que tienen esas columnas dentro de la construcción que ustedes están diseñando. Entonces, esa escala también a veces hace que ustedes tengan ciertas limitaciones, ya sea porque tienen columnas muy esbeltas o directamente no tienen ningún riesgo de pandeo, porque no son columnas esbeltas. Entonces, esas proporciones, cuando estamos hablando ya no de columnas de un solo nivel, sino de columnas de distintos niveles, tienen que ver con la fotografía esta que les estoy mostrando. ¿Por qué? Porque si bien ustedes ven ahí 3 personas que están caminando, digamos, en un lugar donde hay mucha luz, aparentemente, digamos, luz natural, si ustedes ven ahora esta situación y ubican esas 3 personas en la fotografía de la derecha, se van a dar cuenta de la escala que tiene y de la magnitud que tiene esa construcción, en donde hay columnas que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles de altura, pero dada la magnitud que tiene esa construcción, digamos, no aparecen como columnas que fueran esbeltas, en función también de la diapositiva anterior que veíamos. Esas proporciones que tienen, cuándo es una columna que tiene una esbeltez 30 y cuándo es una columna que tiene una esbeltez 100. La de esbeltez 100 parece un palito, ¿sí? Y la de 30 o de 34 y no era tan esbelta. Entonces, ustedes ahí se pueden dar cuenta, digamos, con el simple hecho de visualizar las proporciones en función de la diapositiva anterior, si están en presencia de una columna esbelta o no esbelta. Y a veces no hay que hacer números como para darse cuenta de eso. De todas maneras, les quiero comentar de que en la actualidad hay una tendencia a hacer columnas que son muy esbeltas, sobre todo hay diseñadores, arquitectos japoneses, sobre todo, que tienen esa tendencia, como es Toyo Ito, y otro más que no recuerdo en este momento, pero se encuentran con obras de ellos que tienen columnas que son muy esbeltas, muy esbeltas. No sabemos de qué materiales son, pero la esbeltez que tienen son muy importantes, ¿no? Con su consiguiente, digamos, necesidad de tener verificaciones muy importantes para tener en claro de que no hay, y tener seguridad de que no hay riesgo de pandeo. Les decía de que no solo depende la esbeltez de la columna en sí, en el conjunto estructural, para determinar si hay un riesgo de pandeo o no, sino también la desplazabilidad del conjunto estructural. ¿Qué significa eso? Imaginen de que ustedes tienen esa estructura, una estructura porticada que tiene 3 vanos y varios pisos, y en la parte superior está simulada esta fuerza, digamos, como si fuese un esfuerzo horizontal que podría equivaler, digamos, a una acción de viento o a una acción sísmica, que por supuesto de que aquí la estamos concentrando en la parte superior, pero tanto el viento como el sismo está distribuido en toda la altura y sobre todo el sismo a nivel de cada uno de los pisos de la construcción. Entonces, pero de pronto, digamos, como para entender conceptualmente qué es la desplazabilidad o la indesplazabilidad de una estructura, vamos a considerar una sola fuercita en la parte superior. Eso va a producir un desplazamiento de este pórtico
con una consiguiente deformación, exagerada por supuesto en el dibujo, que se ve con línea de trazos en rojo. Entonces esa deformación, que está marcada aquí como delta, es una longitud. Por supuesto de que si esa construcción es real, esa longitud es muy pequeña, ¿sí? No, ni siquiera de la magnitud en la que está dibujada, es mucho más pequeña que eso. Esa desplazabilidad hace que la carga gravitatoria que incide sobre la columna empiece a tener, respecto de ciertas secciones de la columna, empiece a tener una cierta excentricidad, para lo cual ya no solo tenemos una carga gravitatoria según el eje de la columna, una carga de compresión, sino que además me está apareciendo ya un momento flector debido a que esa estructura se desplaza debido a la carga horizontal P. Imaginen entonces de que esa columna empieza a tener una solicitación adicional, que es ese valor de momento flector. De hecho, si hago una columna que es muy esbelta, y no va a poder soportar ese momento flector, no lo va a poder resistir ese momento flector. Entonces, es importante cuánto es la excentricidad que tiene esa carga, es decir, es importante cuánto se desplaza esa estructura ante la posible acción de un esfuerzo horizontal. Pero, si nosotros de pronto en uno de los vanos generamos, ya sea elementos que son muy rígidos, que rellenan el vano, como puede ser una mampostería de ladrillos macizos que están contenidas dentro de cada uno en el vano central y entre viga y viga de cada uno de los pisos, o si bien ponemos cruces de San Andrés en cada uno de esas retículas de esos vanos, vamos a tener a la derecha una estructura de que va a ser mucho menos desplazable que la estructura de la izquierda. Por lo tanto, tendrá un grado de desplazabilidad mucho menor, lo cual me va a permitir tener tal vez columnas más esbeltas. Como cuarto punto, acuérdense que son 5, tenemos el grado de reserva estructural del conjunto. En este caso estamos viendo una foto en donde de pronto la estructura en la parte superior aparece como una estructura aporticada, bastante regular, pero cuando llega a la planta baja, por algún motivo de diseño bastante particular, y desde un punto de vista arquitectónico, qué sé yo, hasta criticable, tenemos de que toda esa construcción está apoyando en una sola columna central y que esas cargas se están derivando a través de estas vigas en voladizo, que son muy importantes, se están derivando las cargas a esa columna central. Si esta columna es la única, solita, pobre ella, que tiene que soportar todas las cargas, no solo gravitatorias, sino tal vez horizontales que puede tener esta estructura, y bueno, no podremos diseñar una columnita esbelta ahí en ese caso. Tendremos que diseñar una columna. Estamos hablando siempre sin hacer ningún número. De hecho, a priori sabremos que esa columna tiene que tener una rigidez importante, una resistencia importante, por lo tanto no será una columnita esbelta. Será una columna que tenga una sección importante. Entonces, ese grado de reserva estructural nos está también orientando a que ese único elemento estructural que está soportando todas las cargas, y bueno, obviamente
tendrá que tener de entrada en un prediseño nuestro una sección importante a tener en cuenta. En este caso, digamos, estamos en una situación similar, pero fíjense que ya no hay una sola columna, sino hay varias, y que son a priori, aparecen como que tienen una esbeltez significativa, por decirlo de alguna manera. No son robustas. No podemos decir tampoco que sean de una sección muy pequeña, pero el solo hecho de ver esa construcción en donde hay una importante rigidez en la parte superior y en la parte inferior no, hace que estemos en presencia de lo que se llama un piso flexible o un piso lábil. Es decir, la rigidez de entre la parte superior y la parte inferior cambia abruptamente y todas estas columnas van a estar muy solicitadas cuando estemos en presencia de esfuerzos horizontales. Entonces, el hecho de diseñar columnas que tienen una cierta esbeltez límite, digamos, no es bueno. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero tengan en cuenta de que estas columnas van a estar muy solicitadas, están en presencia de un diseño que no es conveniente, entonces hay que prestar atención al diseño de todas estas columnas que están aquí abajo. Por último, capacidad sismo-resistente y la necesidad de lo que se llama un comportamiento dúctil de las columnas. Aquí estamos viendo una fotografía de lo que podemos ver, digamos, un fallo o un colapso de las columnas por falta de ductilidad. Y en el caso del medio, tal vez también por falta por exceso de esfuerzo de compresión. Por ejemplo, en el caso de la derecha, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ahí se produjo una solicitación en esa zona que prácticamente se generó una articulación, que es lo que se llama una articulación plástica, casi en el centro, en el medio de la altura de la columna. Es muy raro porque generalmente las articulaciones plásticas se dan en la parte superior. Bueno, aquí también ven de que cómo giró la columna respecto de la estructura, pero lo importante ver acá en la foto del medio es cómo se abrieron los estribos. Los estribos tendrían que haber estado, no se tendrían que haber abierto. Y eso hizo de que las barras longitudinales de la columna están pandeadas, y por supuesto el hormigón en esa zona colapse y se produzca un estallido, digamos, de la masa del hormigón casi disgregándose, ¿no? En este caso vemos cómo los estribos, en el caso de la derecha, vemos cómo los estribos no se abrieron, pero no tenían la suficiente densificación, o sea, es decir, están muy juntitos los estribos, de tal manera que impidan de que en esta zona el hormigón se empiece a fisurar cada vez más ante el movimiento, en este caso de un movimiento sísmico, seguramente, y esas fisuraciones van avanzando a medida que va transcurriendo en el tiempo el sismo, y se van produciendo ese movimiento de esa construcción, de tal manera de que aquí quedan pedacitos de hormigón nada más en esa zona y no una masa de hormigón resistente. Entonces, es importante tener en cuenta cuando estamos en una zona sísmica de las cuestiones de diseño, de armado de las armaduras, valga la redundancia, ¿no? Para eso, el hecho de dotar de ductilidad en los extremos de las cabezas y en los pies de las columnas es necesario disponer de lo que se llama una densificación de estribos
en donde los estribos están mucho más juntitos que en la parte central de la columna. Ya vamos a ver al final algunas prescripciones en cuanto a la separación que tienen que tener esos estribos en una y otra zona. También es importante cómo es el detallamiento, el detalle constructivo de las armaduras. En este caso, fíjense cómo los estribos de la columna son los que siguen en altura y no se interrumpen en la ubicación que tiene la viga, y los estribos de la viga sí quedan como interrumpidos. ¿Por qué? Porque es prácticamente, o materialmente, digamos, es muy difícil hacer que sigan los estribos de la viga y sigan los estribos de la columna en ese elemento que se llama el nudo del pórtico, ¿no? Entonces, para que no se olviden, los estribos tienen que tener esta forma, ese gancho a 135 grados, es un gancho que queda más o menos según la diagonal que tiene los vértices de la columna. No tienen que ser pequeños, tienen ese pedacito, esa patita de acero, tiene que quedar anclada dentro de la masa del hormigón. Y obviamente aquí un personaje que se está agarrando la cabeza. ¿Por qué? Porque los estribos de su columna se abrieron porque hizo estribos con ganchos en L. Esos ganchos en L de hecho no están permitidos desde un punto de vista normativo. Pero pueden encontrar ustedes en alguna construcción que vayan a ver, o los planos pueden, no tanto los planos, más que nada, digamos, cuando se ejecutan los estribos y la armadura de la columna, pueden encontrar, digamos, este tipo de práctica, que obviamente ustedes sabrán de que eso no hay que hacer. Está inconvenientemente prohibido. También hay que evitar diseños que sean poco convenientes. Los más frecuentes son lo que se llaman columnas cortas, y la columna corta es un efecto que se da en situaciones de diseño de construcciones en donde, por ejemplo, tenemos una pared de ladrillo macizo, muy rígida, que tiene un dintel que puede ser alto, como en este caso. Entonces, en esta zona de la columna se produce lo que se llama un efecto de columna corta. Y aquí tengo que hacer una aclaración. Hay muchas, se pueden encontrar con bibliografía en donde hablen de columna corta, pero no hablen de este efecto, sino lo que están hablando es de columnas poco esbeltas. Por ejemplo, el Perlés. El Perlés habla de columna corta, y cuando se refiere a la columna corta, en realidad es una columna poco esbelta. Nosotros vamos a tener en cuenta que columna corta es un efecto que se produce en nuestro elemento estructural columna por situaciones de la construcción del edificio y de la interacción de los elementos constructivos con la estructura y con la columna, como es la foto que estamos viendo. Y cuando una columna sea de poca altura, por decirlo de alguna manera, hablaremos de columnas no esbeltas, ¿sí? Entonces, hecha esa salvedad, tenemos esta situación en el caso de columnas cortas, en donde el esfuerzo horizontal que se produce a nivel de piso o a nivel de la losa, por ejemplo en esta foto, genera un desplazamiento de esas columnas. Como tiene libertad de desplazarse en toda la altura, entonces las solicitaciones se desarrollan a lo largo de toda la columna. No estoy haciendo una explicación profunda de esta situación porque no es el caso en esta clase, pero sí como para que tengan una idea de qué es lo que se trata el efecto de columna corta. Entonces,
la columna se puede desplazar o deformar libremente en toda su altura, pero cuando de pronto le pusimos un muro rígido en la parte inferior, como es en el caso de la foto y de este croquis inferior, esas deformaciones tienen que darse en una longitud mucho menor, por lo tanto aparecen solicitaciones de esfuerzo de corte muy importante en la parte superior de las columnas y hacen de que fallen, si no ha sido tenido en cuenta, hacen que fallen las columnas en ese sector, como vamos a ver a continuación. Entonces, fíjense de que de pronto ustedes si diseñaron una columna en donde no había posibilidad de tener efecto de columna corta. ¿Por qué? Porque no había un muro inferior. ¿Por qué? Porque la carpintería iba de piso a cielo raso y de pronto se decidió cambiar en el diseño. Una vez hecha la estructura y se puso un elemento rígido en la parte inferior y la carpintería se achicó solamente a la parte superior del vano, y nosotros hemos diseñado una columna que no tenía peligro de efecto de columna corta, pero después cuando se construyó diferente. Entonces, ese tipo de situaciones que en algún momento pueden ocurrir, no solo el hecho de decir le he diseñado mal a la columna, sino de que a veces las columnas están bien diseñadas, pero para una situación de proyecto de arquitectura que después no es el que se termina ejecutando. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, es importante tenerlo en cuenta en cuanto al diseño que tienen que tener las columnas en general. Entonces, ¿qué hemos visto en estos minutos? Casi en esta hora. Hemos visto de que el diseño de las columnas requiere de un proceso previo. Y ese proceso previo tiene como una secuencia lógica en donde no hacemos ningún número. Es simplemente ciertas consideraciones que tenemos que tener. La ubicación de la columna en el conjunto de la estructura nos va a llevar a pensar si esa columna qué tipo de solicitaciones, por ejemplo, puede tener, si va a tener más solicitaciones una que está en una esquina de la estructura, otra que está en el interior, pero esa que está en el interior tal vez puede tener un área de carga que sea muy, muy grande. Entonces, la ubicación de la columna en el conjunto de la estructura nos va a ir dando una idea de las necesidades que va a tener esa columna. Obviamente también la forma posible de la sección va a ser en función no solo de las posibilidades arquitectónicas que tengamos, sino también de las necesidades propias de la estructura. Recuerden ese portiquito simple en donde girábamos la columna que era alargada, por llamarlo de alguna manera, que estaba perpendicular al plano del pórtico, después la girábamos y quedaba contenida en el plano del pórtico la diferencia de trabajo estructural que ya la posición de la columna generaban también en las vigas. Tercero, tenemos que tener en cuenta las posibilidades de riesgo de pandemia. Entonces, si nuestro diseño arquitectónico está requiriendo de columnas que sean muy esbeltas, entonces habrá que tener siempre presente de esa posibilidad de riesgo de pandemia. Ya vamos a ver cómo se calcula una esbeltez, y si ustedes ya saben que en este caso, si tenemos una esbeltez 100, en el caso de columna de hormigón armado, nos está diciendo estamos en un límite permitido por el reglamento, entonces hay que tener cuidado con secciones que sean muy pequeñas. Y fíjense que lo que les estoy diciendo, todo esto hasta les va a servir para taller, ¿sí? Cuando ustedes hagan su proyecto de arquitectura en taller. Cuarto, el grado de reserva estructural del conjunto. Por lo general trabajamos con estructuras que son hiperestáticas y un grado de hiperestaticidad alto, pero puede darse el caso
como les mostré en las fotos, esos casos particulares, en donde de pronto el grado de reserva estructural se desarma terriblemente. ¿Por qué? Porque de tener un pórtico muy regular en la parte superior, en la parte inferior de pronto lo hago que desaparezca, y porque necesito una planta libre, por ejemplo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, digamos, para el diseño de esas columnas inferiores que van a permitir tener, por ejemplo, esa planta libre. Y después, por último, cuando están en zona sísmica, la capacidad sismo-resistente que tienen que tener esas columnas es muy importante, porque son elementos fundamentales para la estabilidad de esa estructura y evitar el colapso, digamos, por efecto sísmico. Y en el caso de sismo-resistencia, hay dos cosas fundamentales, digamos, a tener en cuenta. La ductilidad que tiene que tener la estructura, la columna, que eso se da a través, ya saben, de un detalle de armado muy particular, sobre todo teniendo en cuenta densificación de estribos, y evitar los diseños no convenientes, como son el caso de columnas cortas. Pero hay veces, digamos, bueno, ¿cómo hacemos en una escuela en donde sí o sí voy a tener un efecto de columna corta? Bueno, entonces ahí en los cálculos numéricos ya y verificación de esa columna habrá que tener en cuenta la sobresolicitación que va a tener la columna por efecto de columna corta, ¿sí? Entonces, fíjense de que estos 5 puntos, digamos, es como que son básicos a la hora de predimensionar una columna en el conjunto estructural.